quería comentar solamente dos cosas acerca de la cuenta de la Casa Blanca. La cuenta oficial de la Casa Blanca, la sede del gobierno, del Ejecutivo de los Estados Unidos, dos tweets que le he visto en estos últimos 2 días. El primero es este: ASMR, vuelo de deportación de inmigrantes ilegales. ASMR es esta moda o esta especialidad de hablar muy quieto y de dar sonidos así, y de hacer vídeos o audios que lleven a la gente a la relajación y a contarle cosas, y una pluma que te toca. Eso es una ASMR. Se supone que son vídeos y audios que se usan para promover la relajación, la tranquilidad, el olvido de las cosas malas de la vida. Y a algunas personas les gusta y hay gente que gana mucho dinero haciendo ASMR. Yo sería el fracaso más grande de la historia. Pero este es el video que la Casa Blanca ofrece como su ASMR. La bajeza me parece infinita. Esta gente no son delincuentes, la gran mayoría no son delincuentes. Son personas cuyo país no les dio oportunidades o cuyo país está en guerra o cuyo país corrían riesgo de ser asesinados o de no poder comer y que han buscado donde hay. Alguien decía que robaba bancos porque ahí es donde estaba el dinero. La gente va a Estados Unidos porque ahí es donde hay empleos para ellos. Porque esos empleos que esa gente está dejando no los va a hacer Johnny Bologna, el hijo de un senador de los Estados Unidos, republicano. No. Esos no los va a hacer nadie, porque nadie quiere hacer esos trabajos. Y sin embargo, esta gente desesperada sí los hace y aporta enormemente a la economía de Estados Unidos. La idea de que lo tome a burla la cuenta de la Casa Blanca como un ASMR donde esos ruidos de cadenas y de turbinas y de gente inocente subiendo encadenada los peldaños de una escalerilla de avión, gente en la que se está gastando un dineral para llevarlos de regreso, dineral que se podría gastar en ayudarlos a vivir mejor, me parece una vergüenza infinita y nos habla mucho de cómo la degradación ha sido enormemente rápida. Que nadie se extrañe, la democracia ya murió allí. El peligro es absolutamente real. Y si no lo crees, yo decía con la siguiente publicación de la Casa Blanca, si no estás preocupado es que no te has enterado de lo que está pasando. Esto fue un tuit de la cuenta oficial de la Casa Blanca. Trump, en vez de la revista Time, larga vida al rey. No van a soltar el poder, nunca, si no se reacciona de inmediato. Y tienen que reaccionar los estadounidenses. Los demás tenemos que partir de la base de que Estados Unidos ya no es un aliado, que lo ha sido, y sin embargo sigue siendo un peligro, o ahora es un peligro mayor que cuando, aparte de ser un aliado, era un peligro.